Muchísimas gracias a la organización. Mi nombre es Daniela Gómez Parra, soy especialista en cirugía plástica y reconstructiva de Caracas, Venezuela. También cuento con la especialización de cirugía general y laparoscopia y actualmente finalizando la especialización de medicina forense en la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público. El día de hoy, en esta agradable noche, vamos a conversar de un tema bastante controversial que así muy bien como lo dice el doctor Valera, se ha quedado en el olvido o tal vez muchos nos hacemos la vista gruesa por no tratar un tema que es bastante emblemático, sobre todo cuando se trata del gremio. Sin embargo, hoy vamos a determinar elementos bastante puntuales para poder llevar a cabo este proceso durante la actualidad del mundo forense. Si hablamos un poquito de historia, esto es un término que nos remonta a los años de 1750 a.C. El rey de Babilonio, en el Código de Hammurabi, fue donde se empezó a determinar o se empezó a nombrar este tipo de elementos. Con la creación de este código y el Código de Justiniano, se determinaron también tres bases fundamentales y términos que hoy en día aún siguen en vigencia, como lo es la responsabilidad médica, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Al trascender el tiempo, también en el Imperio Romano, se crea lo que es la Lex Aquilia, donde las penas iban a depender de la condición de libertad de la persona o su condición de esclavitud, y así era establecida la pena. Pasando posteriormente a esto, es importante resaltar el término de mala praxis médica. ¿Qué significa esto? Esto se aplica en aquellas circunstancias en las que el ejercicio de la medicina no se ajusta a lo que el lenguaje jurídico se conoce como la lex artis. La lex artis constituye el criterio para valorar la correcta actuación del médico, y así lo determina cualquier tribunal a nivel mundial. Es entonces importante resaltar que la conducta profesional del personal de salud, no acorde con esta denominación de la lex artis, puede ser originado por etiología dolosa o culposa. ¿Qué debemos saber como forenses desde este punto de vista? Pasemos un poco por la epidemiología y qué se habla a nivel mundial. Las estadísticas para el año 2021, según la Organización Mundial de la Salud, 2.6 millones de muertes anuales se han producido por hechos descritos de mala praxis. 134 millones de estos casos son por errores médicos al año. 7 millones de pacientes han sido por causas quirúrgicas o complicaciones inherentes a la cirugía. 1 millón de muertes durante la intervención o después de ellas, y 42 millones por errores en la prescripción médica. Otro de los puntos importantes que debemos de saber, ¿cuáles son las especialidades mayormente demandadas a nivel mundial? Pues el 95% de las especialidades quirúrgicas tiene una alta tasa de complicación, una alta tasa de demanda, sobre todo en todos aquellos países donde la problemática es bien conocida y las leyes están bien fundamentadas, como por ejemplo los Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña. En estos países, el número indiscriminado de denuncias está teniendo efectos devastadores en los servicios sanitarios. En España se están generando aproximadamente 274 quejas al día por los errores médicos. En México, con un aumento progresivo de demandas en los últimos 10 años. En Latinoamérica no existen muchas estadísticas que hagan mención a la cantidad de procesos médicos legales o las demandas que puedan existir, bien sea porque no hay una estipulación o un seguimiento adecuado de este tipo de casos, o porque las leyes no están bien determinadas para este momento. Tampoco podemos dilucidar en la estadística que hemos investigado la procedencia, si son de instituciones públicas o privadas, la mayor tasa de complicación y a su vez la mayor tasa de demandas. ¿Qué debemos saber? ¿Dónde está el error? ¿Cómo vamos a investigar? El error puede estar en los diagnósticos, puede ser por un diagnóstico diagnosticado, valga la redundancia, de forma retardada,
o de forma equívoca, un fallo en la indicación en las pruebas pertinentes, fallar al actuar en la base de los resultados de todas las pruebas, bien sean imaginológicas o de laboratorio realizadas, indicación de pruebas terapéuticas que no tenían indicación, el cuidado inapropiado o no indicado según sea la enfermedad que padecía ese paciente, el error en el método aplicado o en la dosis del tratamiento administrado, la realización errónea de cirugías que no estaban indicadas, procedimientos o pruebas que tal vez no eran necesarias. En la parte preventiva, falla al indicar un tratamiento profiláctico, sí puede estar allá. Indicaciones profilácticas inadecuadas o el inadecuado seguimiento del tratamiento, también podemos allí percibir un error. Dentro de otros que no podemos dejar de descartar, y sobre todo en los países de Sudamérica, fallas en equipos médicos, falta del equipo médico, falta de la comunicación del equipo o fallas en los sistemas de los centros principales de salud, sobre todo el sistema público nacional. Otro término que debemos de tomar en cuenta y diferenciarlo de lo que es la mala praxis médica es la responsabilidad médica. Esta no es más que la consecuencia del incumplimiento, es decir, la obligación de rendir cuenta de sus propios actos. La responsabilidad profesional médica es la obligación que tenemos todos los médicos y todo el profesional de la medicina a reparar y satisfacer las consecuencias de sus actos, omisiones y errores, bien sea voluntario e involuntario, que son cometidos durante el ejercicio de su profesión. El médico va a estar sujeto a responsabilidad jurídica cuando actúa con negligencia, con impericia, con imprudencia y con la inobservancia de la norma. Es negligencia cuando existen incumplimientos de los principios elementales que son inherentes a la profesión. Esto es, que sabiendo lo que se debe hacer, no lo hace, o a la inversa, que sabiendo lo que no se debe hacer, lo hace. En imprudencia consiste en afrontar un riesgo sin haber tomado las debidas precauciones para evitar sus posibles consecuencias, bien sea por procedimientos con apresuramientos innecesarios, sin considerar los inconvenientes y las consecuencias que esto puede traer. Esto ejecuta entonces una acción por omisión. La impericia, muy bien sabemos que es la poca experiencia o la falta de experiencia que este galeno pueda tener. Y la inobservancia de la norma se basa en el incumplimiento de los protocolos y guías asistenciales establecidas según sea la especialidad que lleve el galeno en este momento. La sanción por omisión o comisión que sea calificada como delito puede consistir hasta en la privación de libertad o suspensión del ejercicio profesional de la medicina. Debemos de saber que existen diferentes tipos de responsabilidad. Está la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva. La individual, el que realiza la acción dañosa, es una persona determinada del equipo. Y la colectiva, cuando el hecho aparece atribuible a una o más personas, pero aún no se determina quién es el agente causal. Los diferentes tipos de responsabilidad a la que puede estar sometido el profesional de la medicina está la responsabilidad penal, la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa. Es importante saber cuáles son los alcances legales en el ejercicio de la profesión. Los factores condicionantes de una demanda atribuible a un médico en su práctica médica pueden ser la mala relación existente entre médico-paciente, la cual trae consecuencias devastadoras, la aplicación superficial de procedimientos clínicos, la deficiencia de conocimientos y habilidades, invasión de los campos de la medicina que no domina. Esto es un tema que a nivel mundial ha causado mucha controversia porque es lo que nosotros conocemos hoy en día como el intrusismo médico. Ser intrusista trae consecuencias devastadoras. Exceso de la confianza en el trabajo y la ejecución o pago por terceros
para poder llevar a cabo cualquier procedimiento. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿En un evento doloso o culposo? Eso lo vamos a determinar durante nuestra investigación. Es importante que aclaremos dos términos. Mala praxis médica no es sinónimo de responsabilidad médica. Mala praxis médica y responsabilidad médica son términos totalmente diferentes, pero con la objeción de que la responsabilidad médica es la consecuencia jurídica que puede traer la mala praxis o el mal actuar del galeno. Ahora nos preguntamos, en este hecho de investigación, ¿quiénes intervienen en el proceso? Todo va a estar emanado principalmente por el Ministerio Público o el fiscal, quien es el encargado de generar el proceso de investigación. En el proceso penal, el juez, el fiscal, los funcionarios policiales, el abogado y los médicos legistas van a desempeñar un rol independiente dentro de la investigación. Considerando el examen médico legal de la víctima o de la persona fallecida, la pieza clave para poder descifrar la falta cometida y estimar el momento en que se pudo cometer el delito o en su defecto en donde estuvo el error. ¿Cómo determinamos esta responsabilidad? ¿Qué características debe tener el perito, el experto en el área? Es necesario la intervención de peritos expertos en la materia para poder determinar su existencia, en vista que los jueces, ni los abogados, ni los fiscales poseen los conocimientos técnicos ni científicos para poder determinar si un profesional médico ha seguido las pautas que están establecidas por los miembros de la comunidad médica. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener el perito? Ser un tercero procesal. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ser una persona ajena al proceso y preparada desde el punto de vista científico para intervenir en la investigación. Debe ser una persona que posea una formación reglada o fruto de la experiencia, conocimientos especializados, científicos, técnicos y prácticos capaces de poder determinar dónde estuvo el error del perito, del galeno. Ser una persona que voluntariamente acepte incorporar dichos conocimientos al proceso y sean aplicados de una forma objetiva como prueba pericial. ¿Cuál es la función del perito en este caso? La función de los forenses es buscar, determinar y analizar las evidencias que van a sustentar la validez probatoria del dictamen pericial realizado. Es decir, si estas tienen suficiente solidez, servirán para las autoridades que puedan respaldar una acusación y puedan comprobar el hecho delictivo. El objetivo fundamental del perito es facilitarle al fiscal, al juez y al tribunal o a ambas partes dentro del proceso una información que sea objetiva, imparcial y que permita llegar a una resolución judicial justa con un fundamento científicamente comprobado, para que así se logre el beneficio para una de las partes. Ahora bien, ¿cómo determinamos la responsabilidad médica? Cuando el equipo es multidisciplinario, está formado por grupos de personas donde cada una tiene una tarea diferente dentro del proceso. Esto puede ser considerado como un sistema de trabajo que permita a varias personas de diferentes profesiones contribuir con sus conocimientos para el logro de un propósito en común. Aquí todos participan, todos tienen obligaciones, pero cada uno tiene una responsabilidad. ¿Cuál es el límite de las responsabilidades del equipo multidisciplinario y sobre todo cuando los delitos de mala praxis médica ocurren cuando interfieren diferentes galenos o diferentes personales de salud? En este caso me refiero al médico, la enfermera, el cirujano principal, el anestesiólogo, entre otros. Debemos de saber que las responsabilidades dentro del equipo son independientes. Independientes del médico tratante, independientes son para el anestesiólogo, para el personal administrativo, hasta para la institución y el propio paciente.
Es importante mencionar que muchas veces el error médico no tiene que ver con una mala praxis. Para ello debemos de tener el conocimiento científico bien fundamentado. Esto trata a veces cuando hay ciertas complicaciones que se pueden presentar por condiciones de la infraestructura, de los insumos que se estén utilizando o los que se tengan para el momento de la elaboración de algún procedimiento, o que ninguno de los pacientes está informado adecuadamente de cuáles son las condiciones del área, sobre todo en el sistema de salud pública. Como forenses, ¿qué debemos saber y cuáles son los recaudos necesarios para que el análisis de los presuntos delitos de mala praxis médicas sean evaluados por todo este equipo multidisciplinario? Esta información no solamente puede ser... Tengo interferencia en el audio, por favor. Ajá. Entonces, ¿qué debemos de saber? ¿Cuáles son los recaudos necesarios para analizar los casos de presuntas mala praxis médicas? Esta información no solamente debe ser manejada por esto, sino por todo el equipo que está realizando la investigación de este presunto delito. El primer recaudo necesario que debemos tomar en cuenta, que es importante para esta evaluación, es la historia médica. La historia médica es un documento médico-legal que el grupo de investigación debe tener acceso a ella. Nadie puede negar la revisión de la historia médica porque allí es la base fundamental donde se describe cada uno de los procedimientos de todas las partes que intervinieron. ¿Okay? Se deben revisar los exámenes de laboratorio realizados al paciente con fechas de seguimiento, etcétera, etcétera, los estudios de imágenes que fueron solicitados y si eran pertinentes para su momento y los que no fueron solicitados y eran también pertinentes para su momento. La entrevista y la historia anestésica, sobre todo en los casos de pacientes con presuntos casos de mala praxis desde el punto de vista quirúrgico. El anestesiólogo también tiene una historia individual a la historia médica como tal, donde debe explicar aquí cuáles son las complicaciones que pueden ir inherentes al procedimiento anestésico y cuáles son las formas en cómo éste tiene la capacidad de revertir las mismas. ¿Okay? Las entrevistas a los familiares es importante hacerlas, entrevistas a los médicos que participaron en el equipo multidisciplinario, la entrevista al personal de enfermería que atendió al paciente o que intervino en el procedimiento que se llevó a cabo, el informe forense como pieza fundamental dentro de la investigación, cómo fueron los controles llevados por el paciente y por el médico. Después, posteriormente a todo esto, revisar muy bien el protocolo de autopsia, solicitar en su debido momento los análisis toxicológicos, inspección de los equipos, normas de operatividad y los certificados de calibración, sobre todo de los equipos que fueron utilizados en el área quirúrgica en este caso, y el resto de los informes que sean pertinentes. Si se solicitaron estudios especiales de hematología, estudios genéticos, espermogramas, cariotipos, amniocentesis, etcétera, todo esto va a depender según sea el caso donde se cometió el presunto delito de mala praxis. ¿Qué podemos tomar en cuenta nosotros como médicos legistas? El informe médico legal o el informe pericial debe contener datos, argumentos y razones objetivas para establecer las relaciones entre los hechos, que a criterios del fiscal permitan garantizar su validez y esto pueda ser incorporado en algún momento del proceso como un medio de prueba. Vean la importancia que tiene el informe pericial o la evaluación médico-forense que nosotros realicemos. Es por ello que el informe médico-legal cumple una función importante como fuente de datos y en algún momento del proceso pasa a ser una fuente de prueba en la investigación preparatoria, para luego ser incorporado en el proceso en la etapa intermedia como prueba, valga la redundancia, y posteriormente sea valorada como un medio probatorio en el momento del enjuiciamiento. Es la importancia por la cual nosotros, los médicos forenses, debemos estar preparados científicamente para poder determinar y dilucidar este tipo de delitos. Es por ello que la presunta mala praxis médica tiene una gran repercusión hoy en día social y mediática.
por lo que ha existido siempre una gran sensibilización en el ámbito médico-legal y jurídico para tratar de buscar soluciones aceptables para ambas partes. Me refiero a la víctima y al victimario, y en este caso el denunciado, que serían los galenos. En este momento deberíamos de realizar una valoración de forma objetiva posible al acto médico denunciado y así poder determinar cuáles son las responsabilidades inherentes a cada una de las partes, cuáles son las penas que les corresponden a cada una de ellas y si existe la posibilidad de una indemnización adecuada donde se beneficien los intervinientes. Pues entonces me queda decir que ante el incremento de demandas por presunta mala praxis médica, este tema hoy en día para el médico forense representa un gran desafío. Pero les puedo decir algo, un médico perito capaz y perfectamente preparado, con los medios precisos y que solamente esté dedicado plena y exclusivamente a la medicina legal y forense, muy difícil va a poder abarcar todos aquellos campos de la medicina que están amplios, sobre todo de las subespecialidades con la efectiva y exigible y deseable respuesta. Pero a todo ello habría que añadir que la peritación médica debe adquirir dentro de la misma una diversificación sobre todo de las áreas especializadas y crear verdaderas subespecialidades de investigación que superen las posibilidades de todos los médicos forenses en general. Pues más para despedirme de ustedes, les voy a dejar este mensaje donde dice que la vida es breve, el arte es largo y la oportunidad fugaz. Sobre todo la experiencia puede ser engañosa y mucho más difícil el juicio. Esto lo determinó nuestro querido padre Hipócrates. Más queda agradecerle a la organización Iberoforense por la oportunidad de darles esta conferencia y ahondar un poquito más para que podamos discutir algo sobre el tema. Muchísimas gracias.